Tenemos un punto en el espacio, este punto que está acá, en coordenadas rectangulares, en coordenadas X, Y y Z. Y lo que vamos a hacer es trazar un segmento desde el origen hasta el punto y luego vamos a proyectar ese segmento de la siguiente forma: XY. Después de proyectar ese segmento, al cual lo vamos a llamar R, segmento R, vemos que se genera un ángulo con respecto al eje X y el segmento proyectado R. Ese ángulo se va a generar de esta forma y siempre el ángulo 0 va a ser el eje X, y va abriendo así antihorario. A ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo θ. Y este punto lo podemos escribir de acuerdo a R, el segmento proyectado, y el ángulo θ, donde podemos apreciar que se forma aquí, por ejemplo, un triángulo rectángulo de acuerdo al ángulo θ. Entonces utilizamos las funciones trigonométricas para escribir la distancia X y la distancia Y en términos de R y θ. Y hay otra coordenada aquí arriba que es la misma Z. Entonces este punto se puede escribir como coordenadas X, Y y Z, o como coordenadas θ, R y Z. Vamos a especificar esto un poco más, y se llaman cilíndricas porque ese punto queda, o esos puntos quedan sobre una superficie que es un cilindro. Tenemos un ángulo, el ángulo θ, que es el que forma el eje X con la proyección de este segmento que va desde el origen hasta el punto. El punto tiene coordenadas X, Y y Z. Por acá R es el segmento de proyección, o sea, R va a ser este segmento, eso será R. De acuerdo a R, a θ y a Z, porque esta longitud que tenemos del punto hacia la proyección, esa longitud es la misma coordenada Z. Bien, entonces de acuerdo a θ, a R y a Z, podemos escribir este punto como θ, R y Z, y esto ya quedaría en coordenadas cilíndricas. Para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, necesitamos algunas ecuaciones como las siguientes. Entonces, ¿quién es X? X será esta parte de acá, desde acá hasta acá es X, y Y es esta parte de acá, eso es Y. Y entonces observen que tenemos un triángulo rectángulo acá de acuerdo a θ. Por lo tanto, de las funciones trigonométricas sabemos que X, que es el cateto adyacente, es igual a la hipotenusa, que es R, por el coseno del ángulo.
Y lo mismo hacemos con y. Y es el cateto opuesto al ángulo θ, la hipotenusa y por seno del ángulo. Otra cosa que podemos identificar acá es que el cateto opuesto, que es y, sobre el cateto adyacente, que es x, es la función trigonométrica tangente de θ. Y también sabemos que si tomamos x al cuadrado y y al cuadrado y las sumamos, eso va a ser lo mismo que r en coordenadas cilíndricas, r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ. Y sacando factor común r, me quedaría coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y sabemos que esta identidad es 1, quedándonos r al cuadrado. Otra ecuación que podemos utilizar y que se utiliza bastante cuando utilicemos las coordenadas cilíndricas para calcular volúmenes de sólidos o para calcular integrales triples. Entonces, cuando aparece una integral triple de esta forma, x cuadrado más y cuadrado, por lo general se cambia por r al cuadrado, que más adelante lo veremos. Entonces, con estas ecuaciones podemos pasarnos de coordenadas rectangulares x, y, z a coordenadas cilíndricas, teniendo en cuenta que z es z. Z no cambia, z sigue siendo z. Ejemplo 1. Convierta el punto a coordenadas cilíndricas. El punto en coordenadas rectangulares es x, y, z igual a 1, raíz cuadrada de 3, 2. Convertir este punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, supongamos que aquí está nuestro punto, o sea que este es el punto 1, raíz cuadrada de 3 y 2. Bien. Por acá, este es el ángulo θ. El ángulo θ, y por aquí sabemos que tenemos AR. Entonces ese punto en coordenadas cilíndricas es lo siguiente. De acuerdo a las ecuaciones que vimos para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, tenemos esta que nos dice que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, donde esto es x, esto es y y esto es z, así que reemplazando nos quedaría que r es igual a 1 al cuadrado más raíz cúbica al cuadrado. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 4, que es 2. Por lo tanto ya tenemos el valor de r en coordenadas cilíndricas. Necesitamos el valor de θ, de nuestro ángulo θ. Ese valor lo conseguimos con la otra ecuación que vimos, que la tangente de θ es igual a y sobre x. O sea, y raíz de 3 sobre x, que es 1. Y para saber el ángulo θ, hacemos arco tangente o tangente inversa de raíz cuadrada de 3. Y eso nos da en el primer cuadrante pi tercios.
Entonces ya tenemos nuestro valor de θ y z es la misma altura del punto, o sea la misma z, en este caso z de este punto es 2. Entonces ya tenemos las tres coordenadas en coordenadas cilíndricas. Luego este punto en coordenadas cilíndricas sería θ, que es pi tercios, coma, y r, que es 2, y z, que es 2. Ejemplo número 2. Encuentre una ecuación en coordenadas cilíndricas para la superficie representada por la ecuación rectangular. La ecuación de esta superficie, que es un cono, es x cuadrado más y cuadrado igual a 4z cuadrado. Esa es nuestra ecuación rectangular de esta superficie. Vamos a pasarla a una ecuación en coordenadas cilíndricas, que es lo que nos dice aquí el ejercicio o el ejemplo. Entonces, recordando nuevamente que x cuadrado más y cuadrado en coordenadas cilíndricas es r cuadrado, y z no cambia, z sigue siendo z. Así que esta superficie en coordenadas cilíndricas será simplemente r cuadrado igual a 4z cuadrado. Esa es la superficie en coordenadas cilíndricas.